Hola amigos, ¿qué tal? Se ha muerto Marta Chavarri, Marta Terremoto, le llamábamos los periodistas. Fue el símbolo de una época de los años 80 y de los años 90, en esa época en la que todo parecía posible. Marta fue un poco su musa, su icono, pero también fue su víctima. La primera vez que oímos hablar de ella fue cuando Fernando Falcó se fue entrevistado en televisión por Mercedes Milá. Vosotros tenéis que pensar que cada vez que se mencionaba a Fernando Falcó, al lado ponían la frase el reputado Playboy, porque era nuestro Playboy nacional, había ligado con las señoras más importantes, las actrices más importantes, era un hombre mayor, bueno, el Don Juan por excelencia de la sociedad de aquella época. Entonces Mercedes, incisiva como siempre, pues le quería preguntar por sus conquistas amorosas y él dijo muy elegantemente, dijo, bueno, yo no me acuerdo, pero si hubiera existido se ha acabado porque me voy a casar con la hija del embajador Tomás Chavarri, Marta, y desde luego ya me he retirado de todo eso. Marta era una chica muy joven, era guapa, pero no tanto, era mona como son todas las chicas jóvenes, y se habían conocido cuando ella fue a renovar su carnet de conducir, tenía un carnet de conducir internacional. Fernando era el presidente del Real Automóvil Club, sus amigas ya le avisaron, le dijeron, oye, que sepas que este tío te va a invitar a cenar porque es el tío más ligón de toda España. Marta, como hija de embajador, pues había vivido casi toda su juventud fuera de España, había perdido a su madre, era huérfana de madre desde hacía un año, su madre era la hermana de Natalia Figueroa, la mujer del cantante Rafael, y estaba un poco al cargo, era la mayor de 5 hermanos, su padre se había ido a vivir a Madrid precisamente para estar cerca de su familia, ella era una chica muy animada, tenía muchos amigos, le encantaba, era cosmopolita, hablaba varios idiomas, o sea, nunca había estudiado nada porque realmente era tan guapa que todo el mundo sabía que iba a hacer una buena boda y que no le harían falta estudios, ¿no? Pero era una chica que sabía desenvolverse en la sociedad y, bueno, y sobre todo le gustaba mucho divertirse, como es natural a los 20 años. Se casó con Fernando Falcó, se casó en la finca, en un palacio que tienen en Plasencia, se casó el 2 de junio de 1982 y como luego él dijo en alguna entrevista, dijo, bueno, los maridos maduros tenemos que transigir y adaptarnos a la forma de ser de nuestras mujeres, si no el matrimonio pues va directo al fracaso. Y realmente este matrimonio pues pasaron una época buena, tuvieron a su hijo Álvaro, el único hijo que ha tenido Marta, su hijo Álvaro, lo tuvieron un año después y desde luego él, claro, él pensó que había llegado el reposo del guerrero, él lo que quería pues era quedarse en casa, estar con su mujer, tomarse una copa por la noche después del trabajo, llevar una vida bastante sedentaria, no era un hombre adinerado, o sea, tampoco tenía dinero para alternar así con todos los millonarios, ¿no? De los años 80 y 90, que era una época en que en España se movía muchísimo dinero, pero él, bueno, era feliz, él pensaba que, bueno, que ya le había llegado pues la edad de estar tranquilo, ¿no? Como piensan estos hombres mayores que se casan con chicas jóvenes. Y como precisamente el deseo de ellas es hacer totalmente lo contrario, a ella le encantaba que él fuera un hombre de sociedad, que le encantara salir, no había cóctel en Madrid donde no estuviera Fernando, ¿no? No había fiesta, no había, cada vez que venían actores norteamericanos, que en esa época se rodaban muchas películas a Madrid, lo llamaban a él para que acompañara a las actrices, esa vida a Marta pues le atraía muchísimo y no quería que su marido renunciara a todo eso, ¿no? No quería quedarse en casa y poco a poco se vio viendo que el matrimonio pues había divergencias, ¿no? Pues es lógico con tanta diferencia de edad, entonces ella, bueno, empezó a arreglarse, empezó a salir, empezó a ser conocida en los ambientes sociales porque era una chica espléndida, iba vestida con unos pantalones que se compraban en esa época, se los compraba en Londres, súper apretados, que parecía que se los hubieran cosido a la piel, con botas vaqueras, el estilo Marta Chavarri bueno, se convirtió en tendencia, ¿no? Unos jerseys, unas americanas con unas grandes sombreras, en la época de las sombreras, una melena rubia espectacular, siempre con gafas oscuras, como si fuera una actriz de Hollywood. Pues claro, empezaron a seguirla, la prensa empezó a seguirla, empezó a convertirse en una presencia constante en la sociedad y en las fiestas, ¿no? Y no había fiesta en Madrid, no había crónica de esa ciudad en la que no saliera la espléndida marquesa, ¿no? Una chica guapísima, joven, atractiva, simpática, con una sonrisa
preciosa, con estos dientes que solamente se hacían en esa época en el extranjero, y la verdad es que bueno, nos deslumbró a todos, Marta, nos deslumbró. Y no solamente nos deslumbró a los periodistas, le hicieron Lady España en esa época, ¿no? También, y no solamente nos deslumbró a los periodistas, sino que deslumbró pues a una persona tan importante como Alberto Cortina, ¿no? Que era uno de los grandes millonarios españoles, ¿no? Estaba casado con Alicia Koplovich, eran dos primos que estaban casados con dos hermanas. Alicia Koplovich en esa época era una señora anónima totalmente, era lo que a ella le gustaba, porque a ella le gustaba ser una señora anónima, era una señora pues de su casa, se cuidaba de los hijos. Bueno, el marido, la verdad es que los maridos, el imperio financiero bueno, que regentaban, que regían, que mandaban, venía del padre de ellas, ¿no? Del padre Koplovich, pero es cierto que ellos eran personas muy inteligentes, contribuyeron a ampliarlo, ¿no? Lo convirtieron en un gran imperio, que era Construcciones y Contratas, y la apacible vida de Alicia pues se fue acabando, ¿no? Porque empezó a ver que su marido pues salía de casa cada vez más, empezaron a llegarle rumores, porque evidentemente pues empezó a hablar la sociedad, ¿no? De que Alberto estaba detrás de Marta, ¿no? Que iba detrás, que se había enamorado de Marta y que había perdido la cabeza por Marta y estaba detrás de Marta, y para conquistarla lo hacía todo. Bueno, yo me acuerdo de las cosas que contaban en esa época, no sé, supongo que la mitad eran mentira, pero decían que con una avioneta todos los días le tiraba flores encima, ¿no? Encima de su casa, y que le hacía unos regalos fabulosos, que le llamaba por teléfono, bueno, yo qué sé, contaban cosas que yo creo que la mayoría eran imaginación nuestra, ¿no? De los periodistas, pero bueno, todos los días era una cosa como soterrada, lo sabíamos todos, ¿no? Eso del romance entre Marta y Cortina no se podía publicar, evidentemente, él era un financiero muy importante, no se podía tocar este tema, pero bueno, era algo que sabíamos todos, y bueno, y sobre todo no sé, la opinión pública no lo sabía, evidentemente, no lo sabía como muchas cosas que en aquella época no se sabían, y la pena es que Alicia pues lo sospechó, la mujer de Alberto lo sospechó, empezó a sospechar que él tenía una vida paralela, bueno, que hacía otro tipo de vida, y al final también Fernando, el marido de Marta, también le contaron, ¿no? La sociedad madrileña, al fin y al cabo, es un coto bastante cerrado y pequeño, y al final, pues Marta lo que dijo es que nadie se atrevía a publicar nada, todos lo sabíamos, pero dijo que se iba a París a estudiar un curso de francés, ¿no? Una cosa absurda, pero que se iba un tiempo porque necesitaba encontrarse a sí misma. Y Alberto pues dejó su casa también y se fue a un hotel, al Hotel Villamagna, ¿no? Dejó su casa y dejó su familia, y bueno, y creo que en ese momento las penas todavía eran privadas, ¿no? Únicamente lo sabía la familia. Pero eso fue así hasta el 1 de febrero del año 1989, ¿no? Que salieron unas fotografías de ellos dos en la portada de la revista 10 Minutos, saliendo juntos de un hotel en Viena. Y entonces Alicia pues recibió esa fotografía en la revista a primera hora de la mañana, llamó a su marido y le dijo, óyeme, ¿qué ha pasado? Porque claro, ahora ya no hay vuelta atrás, ¿no? Después de esto. Y le dolió la reacción de su marido, porque le dijo, ¡ay, pobre Marta, esto lo iba a destrozar! Y entonces Fernando llamó a Alicia. Claro, todo esto son cosas que se decían, porque nunca luego se han llegado a comprobar, evidentemente. Se dice que Fernando llamó a Alicia, a la que conocía bien, y le dijo, bueno, yo no me hacía ningún tipo de ilusiones ya con mi matrimonio, pero bueno, sé que lo estás pasando muy mal. O sea, hubo una especie de solidaridad entre los dos, entre las dos partes de los matrimonios, pues que abandonados, por decirlo de alguna manera. Bueno, corrieron cantidad de teorías acerca de estas fotografías, cómo se habían conseguido, cómo habían llegado a la revista 10 Minutos. Y yo ya en esa época pues conté cómo había sido, bueno, lo conté al cabo de unos años, la verdad es que cuando me enteré, todos decían que si había sido una maniobra financiera de Mario Conde, de Javier de la Rosa para hundir a Cortina, que lo que querían era acabar con su carrera, que las habían hecho publicar, que las habían conseguido. Pues la verdad es que la realidad es mucho más fácil. En ese mismo hotel estaba un matrimonio muy conocido de Barcelona, de la Sociedad de Barcelona, a los que conozco yo muchísimo, a los dos. Y la señora, bueno, ella se dio cuenta de que estaban ahí,
¿no? Y entonces tenía una cámara de fotos, habían llevado una cámara de fotos, estaban alojados en el mismo hotel y cuando salieron le hizo esas fotografías. Esta señora tenía amigos por diferentes motivos, amigos periodistas, pasó estas fotografías a estos amigos y estos amigos pues las cedieron, vendieron o no sé, a la revista 10 Minutos. O sea, fue una cosa, una casualidad, francamente, pero bueno, las teorías de las conspiraciones duran hasta hoy en día, porque estoy segura de que estos días se va a hablar también de las teorías de las conspiraciones que hay detrás de estas fotos. Bueno, el caso es que el romance pues se hizo público, ¿no? Todo el mundo se enteró de que Marta Chávarri y Alberto Cortina estaban juntos, pero la puntilla a esta situación ocurrió pocos días después, que la revista Interview bueno, me gustaría decirlo de una forma delicada porque bueno, no podemos esperar olvidar que se ha producido una muerte, ¿no? Y hay una persona y una familia y todo, pues que están sufriendo, ¿no? Pero es cierto que apareció en la revista Interview una fotografía concretamente en la que se veía bueno, que se veía la intimidad de Marta, por decirlo de alguna manera, en una discoteca, en la discoteca Mago Mago. La fotografía había sido tomada 2 años antes de su publicación. Y entonces eso fue horrible para Marta, ¿no? Porque pues ya tuvo la etiqueta, le pusieron la etiqueta de destroza hogares, separa matrimonios, un matrimonio feliz, pues ella lo había destrozado, luego pues claro, se convirtió como en el epítome de la frivolidad, ¿no? Esa fotografía estuvo hundida, la llegaron a insultar por la calle. Se quedó sin salir de casa, su hermana, ella se llevaba muy bien con una de sus hermanas se enfrentó con los periodistas y dijo, por favor, dejadnos en paz, como temiendo, ¿no? que pasara alguna barbaridad, alguna auténtica barbaridad, porque Marta, como es lógico, era una chica joven, entonces todavía, ¿no? Y no tenía la capacidad suficiente quizá para enfrentarse, ¿no? Bueno, con las cámaras, ¿no? Con los periodistas y en una situación tan desagradable. Sí es cierto que demandaron a la revista, Cortina tenía un equipo de abogados importantísimo, les dieron 34 millones de pesetas de indemnización, ellos pedían 200, y hay que decir que Marta y Cortina pues pusieron tantas demandas, en aquellos momentos se convirtieron en los famosos que pusieron y ganaron más demandas, ¿no? Que Ana Obregón siempre dice que ella ha sido la primera y no, realmente la primera fue Marta Chávarri, hasta el punto de que, claro, además como la lentitud de la justicia ya la conocemos, hasta el punto de que algunas de estas demandas pues se resolvieron, ¿no? Cuando Marta, cuando Cortina ya estaba casado incluso con otra persona. Bueno, el caso que, claro, que Cortina, al ser una persona pues caballerosa, se sintió obligado en esos momentos a casarse a reparar, ¿no? Todo el daño que había hecho, que le había hecho a Marta, y se sintió como obligado a casarse con ella. A mí me contaron en esa época, y bueno, y lo publiqué, porque yo toda esta historia la he publicado en el libro Ricas, famosas y abandonadas, porque he escrito en este libro, he escrito tanto la versión de Alicia Koplovich como la versión de Marta Chávarri, o sea que es bastante, tengo las historias bastante bien ensambladas las dos, ¿no? Y entonces se contaba en esa época, yo lo conté en este libro, que en realidad la época de oro, el momento álgido de su romance, cuando estaban más enamorados precisamente era cuando su amor era clandestino, cuando luego ya empezó todo esto y luego al final pues ya hubo el divorcio con Alicia Koplovich, que fue un divorcio que merece el solo un vídeo, porque fue un divorcio complicadísimo, que tenían los abogados mejores, ¿no? Fue el primer divorcio público, sabíamos las sentencias de los divorcios, las sabíamos al día siguiente como si se tratara, y lo seguíamos como si se tratara de una película de suspense. Y se resolvió por fin el divorcio de Alicia Koplovich y se casaron Cortina y Marta. Tuvieron la desgracia, fue una época ya creo bastante desgraciada de Marta, ya empezó a ir, su vida ya se descarriló, por decirlo de alguna manera. Su hermano favorito, su hermano Álvaro, al que puso a su hijo el nombre de Álvaro precisamente por su hermano, falleció en un accidente de moto. Tenían calculado hacer la boda una semana después, la tuvieron que aplazar hasta diciembre. Y la verdad es que se casaron en 1990, ¿no? Pero ya toda esta boda ya tenía como un cierto sabor como a ceniza, ¿no? Como a despedida, ya
ya no era el proyecto ilusionante, ¿no? Ya no eran aquellos amantes, ¿no?, tan apasionados que habían sido al principio. Aún así estuvieron 4 años juntos, ¿no? Al final de estos 4 años pues se separaron. Ella obtuvo un acuerdo de divorcio impresionante, porque una vez más fue él el que la dejó, ¿no? Y entonces Marta se vio abandonada, pero bueno, él dijo que iba toda su vida, se sentía culpable, supongo, le pasaba una pensión para toda su vida, una cantidad muy fuerte de dinero, casas, bueno, no le faltaba nada. De hecho, ella se iba en verano a una casa que alquilaba con sus amigas en Saint-Tropez, había barcos, bueno, era, eh, era como, no tenía nada, ya no tuvo nada más que hacer en toda su vida, porque ya toda su vida tenía su vida, su existencia asegurada, pero lo curioso es que nadie la envidiaba, ¿no? Porque la imagen que había tenido, ¿no? Pues toda esa época que había ocupado las primeras páginas por hechos tan escandalosos, pues la verdad es que creo que le pasó factura el resto de sus vidas. Estuvieron 4 años juntos, como os decía antes, se separaron, hicieron un arreglo económico muy importante, pero cuando hubo que firmar este arreglo, pues la verdad es que Alberto Cortina se había enamorado ya de Elena Cue, que es la persona con la que se casó. Creo que es que ha sido el gran amor de Alberto Cortina toda su vida, porque siguen juntos, y la verdad es que Elena es una mujer sensacional, es fantástica, es inteligente, además de guapísima, como es evidente. Y entonces ya pues no le parecía tan normal a Cortina darle una cantidad tan grande a una persona todavía joven, ¿no?, que podía ganarse la vida, o podía trabajar, podía hacer algo, y empezó entonces a intentar rebajar la pensión de Marta. Y se produjo una anécdota que a mí me parece bastante significativa, que iba un día Marta por la calle, le paró un paparazzi y le dijo: Marta, qué bueno que está pasando con Cortina, pero sí, que al final te vas a tener que poner a trabajar. Y ella se bajó las gafas, ¿no? Siempre llevaba las gafas oscuras, se bajó las gafas, lo miró así con fiereza y dijo: ¿trabajar yo? ¡Nunca! Yo no sé, esa frase yo creo que fue como el símbolo de toda un tipo de mujer, ¿no? Y el símbolo de una época. Luego ha tenido varias relaciones cortas, ¿no?, con personas. Al principio pues las cámaras la seguían todavía, ¿no? El acuerdo que consiguió al final, la verdad es que fue un acuerdo bastante interesante para ella. Se dio a conocer, porque todas estas cosas las sabíamos de pe a pa, se dio a conocer por una nota el 15 de agosto de 1995, y entonces recibía de su exmarido, del financiero Alberto Cortina, 1,5 millones de pesetas al mes en concepto de pensión compensatoria, además de la casa donde convivió con él en la calle General Arrando de Madrid. También tenía una finca fuera, a las afueras de Madrid, una casa en Ibiza también, y 2 garajes, y todo ello, o sea, toda la parte inmobiliaria estaba valorada en 66.220.000 pesetas. Lo curioso, ese verano en el que se dio a conocer esto, como os he dicho antes, tenían alquilada en la localidad francesa de Saint-Tropez un lujoso chalet de 3.000 metros de terrenos, por los que su todavía marido estaba pagando 6 millones de pesetas al mes. Entonces tuvo su vida asegurada, ya como ya os digo, tuvo varias relaciones esporádicas. Se corrían historias sobre ella, ¿no?, que había tenido un accidente, en la cara, que había tenido, bueno, no sé, lo típico de las personas que no ves, ¿no? Nunca más, se tiene que decir en su honor que nunca jamás vendió una exclusiva. Ella era muy amable con todos los periodistas, esto también es cierto, que lo recordamos todo, a pesar de que sufría un acoso increíble, porque yo solamente he visto el acoso a Marta Chavarri no sé, en Carolina de Mónaco, por decir algo, y la verdad es que nunca se quejó, contestaba a todo el mundo con mucha amabilidad, era una chica simpática, era buena chica, se vio sobrepasada, yo pienso, por la época, por los acontecimientos, fue un poco también juguete de los hombres, ¿no?, en el estilo ese que había entonces, ¿no? Y entonces, bueno, este no me lo tengo que quitar, y no me reñáis más, por favor, que hago todo lo posible por suprimirlo, ¿eh? Hasta mi propia hermana me lo dijo el otro día. Y yo creo que, no sé, ahora a mí fue una mujer en su momento bastante vilipendiada, bastante criticada, pero yo pienso que no fue feliz, sufrió toda aquella época tan nefasta para muchos, ¿no?, en la que se quedó tanta gente.
esa sirena, ¿no? Esa chica bellísima, ¿no? De esa época tan guapa, tan bien vestida, con esa sonrisa deslumbrante, ¿dónde ha ido a parar, ¿no? Adiós Marta, terremoto, adiós.